Tengan todos ustedes un buen día. Sean bienvenidos a una vez más a una exposición de la materia de producción acuícola 1, llevada a cabo o impartida por el biólogo Juan José Bernal. Dentro de la materia hoy día vemos como la importancia en la acuicultura del alimento vivo. De manera introductoria, el alimento vivo, fitoplancton y zooplancton, es esencial durante el desarrollo larvario de peces, crustáceos y moluscos. En la acuicultura, uno de los factores limitantes es la obtención y producción de alimentos que cubran todos los requerimientos para las especies de cultivo y que resulten costeables, dado el interés que existe por la acuicultura en Latinoamérica y el Caribe. Se hace necesario conocer las diferentes alternativas de producción de alimento vivo a gran escala, ya que es difícil sustituir el alimento natural, pues las dietas artificiales generalmente provocan altas mortalidades por deficiencias nutricionales cuando no están balanceadas. Importancia del alimento vivo en acuicultura. Dentro de lo que conocemos como acuicultura, de manera general, el plancton constituye un renglón básico en el desarrollo de la acuicultura. Es un grupo muy importante y de gran definición en cuanto a las características y fertilidad del ambiente acuático. La presencia de estos organismos en el agua determina la calidad de la misma y establece una relación directa para el buen desarrollo de las especies en cultivo. Contiene la mayoría de las sustancias nutritivas y que sirve como base para las dietas experimentales. Principalmente, el valor nutritivo se basa en el contenido de aminoácidos y ácidos grasos esenciales, entre otros elementos que favorecen el crecimiento y la sobrevivencia de las larvas y poslarvas. Es una buena opción para la nutrición de las larvas y poslarvas. En general, los alimentos naturales presentan altos niveles de proteína de excelente calidad, siendo fuente importante de vitaminas y minerales. Entre las razones para la administración de alimentos vivos se destaca el hecho de que posibilitan mayor variación de la dieta, estimulan el apetito contribuyendo a que mejore su estado físico, crecimiento y producción en cultivo. Algunos animales, como ciertos peces, por ejemplo, no se reproducen si no les son ofrecidos los alimentos por lo menos durante algunos días antes de épocas de desove. Muchos peces y otros animales no presentan toda la vivacidad de sus colores si no se alimentan con seres vivos. Otros organismos, principalmente las crías, por ejemplo de camarones, no se desarrollan bien si no ingieren microalgas o náuplios de artemia o rotíferos. Según Leisben, el tamaño de la boca de las larvas durante su primera alimentación usualmente restringe el tamaño de las partículas de alimentos que pueden ingerir, e indican que los tres principales grupos de alimentos vivos que vienen siendo usados en la avicultura de peces y crustáceos y bivalvos son microalgas, rotíferos y artemia. En base a lo investigado, vamos a conocer uno de estos alimentos vivos, que es la artemia salina, y su importancia en la producción camarón. La artemia salina es conocido como un pequeño crustáceo de más de 2 centímetros de longitud en su etapa adulta, catalogado como el más primitivo insecto por su constitución fisiológica simple, cuya tasa de reproducción es casi constante en el orden de 100 a 300 huevos por desove. Estas tres etapas que se describen a continuación, que son filtrador en los estadios primarios, filtran con las antenas, después con los toracópodos. No son selectivos. Todas las partículas de algas y de alimentos vegetal inferior a 50 micras son filtrados e ingeridos. Esto es excepcional, ya que la mayoría de los crustáceos comen selectivamente lo que les gusta. Y continuo durante las 24 horas del día están comiendo y digiriendo continuamente. Entonces lo que vemos abajo en la imagen, o apreciamos en la imagen, es cómo es la
la etapa reproductiva de, de las artemias. Entonces aquí está todo el proceso reproductivo y cómo está dado, cuáles son las diferentes etapas que se conocen de reproducción en este crustáceo. Vamos a conocer su importancia en la acuicultura. Su importancia en el campo de la acuicultura, sobre todo la orgánica y ecológica, estriba en el hecho de que es el único organismo marino de esas dimensiones de alto contenido nutricional, con excepción de los copépodos, de más del 50% de proteínas y también un alto porcentaje de lípidos y ácidos grasos esenciales, factores que hacen la diferencia entre los diversos tipos de artemia. La importancia nutricional de la artemia. Como primera parte tenemos que el valor nutritivo de los náuplios recién eclosionados es muy alto. Este valor decrece en ausencia de alimentos. Si la artemia metanáuplio y náuplio es alimentada adecuadamente, podemos obtener un enriquecimiento de nutrientes esenciales en un sustrato de microalgas, vivas o secas, o en una mezcla artificial de nutrientes, lípidos, aminoácidos, ácidos grasos, etc. Para larvas de peces marinos, los náuplios de artemia contienen una alta proporción de ácidos grasos esenciales de tipo W, o esta es la descripción de la calidad de los ácidos grasos esenciales, se los describe científicamente. Y estos que son los más nutritivos y que permiten el buen desarrollo y alta supervivencia de las larvas para especies de agua dulce. Los náuplios de artemia contienen una alta proporción de ácidos grasos esenciales. De manera científica se los describe con estas siglas y con esta numeración. Se puede suministrar vivo, pero también congelado, seco, liofilizado o incorporado en los alimentos balanceados. Este organismo es indispensable en el crecimiento de larvas de camarón, de tal manera que los náuplios de artemia no se pueden constituir por alimento inerte. Microencapsulado, ya que se reduce la tasa de crecimiento larval, el desarrollo y la sobrevivencia de las larvas de camarón. Otro de los alimentos que nosotros utilizamos dentro de la acuicultura, los más utilizados, como ya lo mencioné, es la artemia. Ahora vamos a conocer lo que son las microalgas y su importancia en la acuicultura. Las microalgas están representadas por una gran variedad de grupos que, además de aportar oxígeno durante el día, tienen contenidos nutritivos importantes como lo son polisacáridos, aminoácidos, enzimas y otras proteínas. La implicación de las microalgas como soporte trófico de especies acuícolas es muy variable. Dependiendo de las necesidades de estas, esto significa que en casos como la producción de moluscos bivalvos, la demanda de microalgas llega a ser máxima y abarca el ciclo completo de vida, mientras que en determinadas actividades de producción de peces marinos, la necesidad en el uso de microalgas se limita a un periodo corto de tiempo, al inicio de la antogenia de estas especies. La necesidad de microalgas como base alimentaria en acuicultura se consideró pronto como un elemento que contribuía en demasía a los costes económicos de producción. Como consecuencia de ello, se cometió una intensa labor de investigación para lograr dietas alternativas inertes, formuladas que permitieron la sustitución del alimento vivo, todavía hoy imprescindible en numerosas prácticas acuícolas. La utilización en acuicultura se describe de manera general como una actuación que produce mejores resultados de crecimiento y supervivencia en relación a dietas inertes. La variedad taxonómica reflejada en esta lista es solo una muestra de la elevada diversidad de microalgas empleadas en la actualidad, y esta a su vez constituye una mínima parte del conjunto global de especies existentes en la naturaleza, para el cual se ofrecen cifras en el entorno de 30.000 componentes. Entonces, aquí podemos conocer algunas o unas de las más utilizadas de las especies de microalgas en lo que respecta a producción acuícola. Tenemos Isocrisis, Tetraselmis, Thalassiosira,
son las rodomonas, que son especies, las ketóceras son especies las más utilizadas en el campo acuícola. Parte importante, lo que debemos conocer del uso de las microalgas son sus aspectos nutricionales, las microalgas. O sea, nadie utiliza un alimento porque sí, por saciar el deseo alimenticio de un microorganismo, sino por los requerimientos o los aspectos nutricionales que ésta está cubriendo, entonces que esta tiene, y los que me puede cubrir mi animal en cuanto a requerimientos nutricionales se refiere. Se describen también grandes cambios en su composición dependiendo de las condiciones de cultivo en las que se desarrollan. Así, factores como la base de cultivo disponible de nutrientes, irradiancia y temperatura se encuentran entre los más comunes que determinan variabilidad en la composición bioquímica de microalgas. Un resumen de la amplia bibliografía disponible permite considerar porcentajes sobre biomasa seca para proteína total entre 30 a 45%, carbohidratos entre 10 y 25%, lípidos entre 10 y 20% y cenizas entre 5 y 20%. Especial cuidado ha de tenerse con la posible sobreestima de los valores de proteína, ya que muchos análisis realizados sobre la base del contenido total en nitrógeno no contemplan el hecho de que los niveles de nitrógeno no proteico, ADN, ARN, aminas, glucosaminas, pueden llegar a ser del 10%. Este cuadro se comprenden los factores sobre los que actúan los microalgas en acuicultura. Vamos a ver la parte que son la nutrición del consumidor, pues está compuesta por el balance natural de los nutrientes, la óptima nutrición, biodisponibilidad. ¿Y qué es consecuencia de esto? Pues aquí nos lleva a esto en el balance nutricional, pues un mejor estado fisiológico y desarrollo. Dentro de la máxima estabilidad tenemos la reducción de la polución y nos lleva a una mejor higiene en el medio de cultivo. En cuanto a condiciones de cultivo, la parte de mejoras de los factores está compuesta por compuestos y microorganismos asociados, que también nos llevan a una mejor higiene en el medio de cultivo y la percepción de presas en las larvas, esto la facilidad para captura e ingestión. Entonces, estas son las consecuencias de hacer uso de microalgas en acuicultura, que descrita en 3 pasos. Mejor el estado fisiológico y desarrollo, una mejor higiene en el medio de cultivo y la facilidad para la captura e ingestión de los organismos que estoy cultivando. Un análisis crítico sobre el cumplimiento no de los laboratorios de la carrera, pues en base a la bioseguridad que se aplica en cada laboratorio de la Universidad Técnica Manabí, puede expresar que existe un manual de protocolos para cada uno. Mas no todo el personal que ingresa o trabaja lo aplica, debido a que ciertos laboratorios, a pesar de conocer protocolos de bioseguridad, no cuentan con las estructuras necesarias. Por ejemplo, dentro del laboratorio de producción larvaria falta un lugar específico para desinfección de todo aquel que entre y salga de este. En la carrera puede expresar que en el laboratorio de producción larvaria hace uso de los dos tipos de alimentos vivos con las algas y artemis, como las algas y artemis, para las cuales se tienen especificado un área. Estos no cuentan con un lugar donde se trate todo tipo de efluente para después devolverlo al estuario, y en esto existe un gran error, no solo porque afectamos la biota natural que existe en este medio, sino que nosotros mismos afectamos cada corrida que hagamos, ya que para producir nuevamente tomamos agua de este lugar en que ya ha venido siendo afectado por corridas anteriores que han cargado en medio de materia orgánica y químicos usados en la producción. Dentro de lo que comprende esto, propuestas de mejoramiento,
Entonces, las propuestas de mejoramiento tenemos tres, o puedo expresar tres propuestas de mejoramiento. En lo que respecta al sistema eléctrico, se debe hacer mejoras adecuando en cada sitio la toma de corrientes necesarios, ya que al momento de encender o hacer uso de las bombas, como la sumergible, siempre estamos manipulando extensiones, las que generan un riesgo porque debemos recordar que trabajamos en un lugar de humedad. Y otro riesgo otra cosa que debemos recordar, otro riesgo, es que la manipulación de estas puede ocasionar contaminación porque se encuentran en constante movimiento y muchas veces son ocupadas por personas ajenas al laboratorio. Esto es una mejora que debemos hacer en cuanto a la infraestructura. Pues en la bioseguridad también se pueden hacer mejoras, que en la bioseguridad de ingresos y salida de los laboratorios del protocolo de desinfección de manos que se aplica es poco seguro. O sea, estamos aplicando solo la desinfección de las manos o lavado de manos para poder ingresar y manipular tanto el alimento como los organismos que están siendo cultivados. Algo más seguro que se puede implementar es implementar una cámara de desinfección. Ahora, con lo de la pandemia, pues hemos visto que hay muchas formas o métodos de hacer una cámara de desinfección que no puede mandar muchos gastos, como hacer uso eh, de un sistema de una cámara de humo, de esas que son usadas en discotecas o algo así, donde generan generan humo o generan partículas de agua que pueden ayudar a la desinfección no solo de las manos, sino corporal. Para esto podemos usar eh, amonio cuaternario, donde todo nuestro cuerpo esté desinfectado antes de ingresar y así mismo a la salida. Entonces, algo que se podría implementar. Y otra cosa más que es un poco costosa y que toca buscar recursos para poder hacerlo realidad, pero es algo que falta, el laboratorio que no cuenta con un reservorio de tratamiento de efluentes. La propuesta sería que se pueda implementar, pero como ya se los digo, esto tiene un costo elevado, pero estrictamente necesario. Solo por poner un ejemplo, cada vez que producimos artemio usamos químicos muy fuertes y nocivos, como ejemplo el cloro, pero una vez usado este es arrojado directamente al estuario más. Si existiera el lugar de tratamiento se podría tratar y los otros efluentes que salen de la producción pueden ya ser disipados y así poderlos devolver al medio natural o al estuario. Entonces, muchas gracias por la atención. Eso es en cuanto a la importancia del alimento vivo en la acuicultura.